Vamos, díganlo. Cuando Jehová desciende. Suéltale un aplauso a Dios. Amén. Este fue el tema que el Señor trata conmigo, cuando Jehová desciende. Estamos viendo una generación muy pecaminosa, una generación que está muy apartada de Dios. Y el pecado se está agobiando de la generación que está subiendo. Pero yo entiendo que hay una generación que está santificada para Dios, está preparando el recipiente para que Jehová descienda. Porque estamos viendo un tiempo donde los cultos han cambiado. ¿Cómo así, predicador? Sí. Antes usted veía que no había límite de la presencia, la gente danzaba, la gente tenía que irse con una palabra de parte de Dios. Pero estamos viendo una generación que está muy desesperada, ya no le importa la cosa de Dios, sino que va al culto y simplemente se va. Como antes me enseñaban los ancianos y la gente que tenía muchos años del evangelio, que ellos provocaban a Dios, hasta que Dios no descendía, ellos no se iban. Y yo entiendo que tenemos que anhelar la presencia del Señor, porque antes la gente anhelaba el Espíritu Santo, pero en este tiempo no lo están anhelando. No lo anhelan, simplemente vienen al culto, un devocional, una alabanza, se van para su casa, le preguntan qué se habló, sentiste a Dios, no lo sentí, porque simplemente van al culto a cumplir una asignación, pero no provoca al Rey del Rey y Señor de Señor. Dice que Dios se mueve en medio de sus alabanzas, porque Dios está diciendo que a Dios le gusta que le adoren. Si tú vas a adorar, tú comienzas a vocear, pero aquí se pinta a adorar. Si no viniste a adorar, sal para afuera, vete para tu casa. Yo entiendo, dice la Biblia, entra por su puerta con acción de gracia. Lo que la Biblia está diciendo, que tú tienes que adorar. No importa los problemas que tú tengas, aquí te abrir tu boca y adorar a Dios. El salmista David decía, saca mi alma de la cárcel para que te adore. Lo que está diciendo era que se sentía cabo y él tenía. Yo siento a Dios que levanta tu mano, que siento la temperatura de papá. Dile a tu hermano, voy a adorar. No importa que te tenía guerra para venir, yo sé que voy a adorar a Dios. No importa que haya guerra, abre tu boca. Yo siento que ahora aquí me está dando ganas de predicar aquí en esta iglesia. Me levanté positivo hoy para predicar, porque el Señor Jesucristo dile a ellos que vengan a servir aquí en este día y van a tener que adorar cuando Dios llega. Cuando Dios llega, el que está en el más seguro, cuando Dios llega, cada gente que está en el Espíritu comienza a adorar a Dios. Subí a la calle y venía a trabajar. Siéntalo aquí a hacer rato. Hay gente que se van a tirar el pie de guerra ya, hay gente que están sintiendo el calor frío, hay gente que están sintiendo el poder de Dios. Si tu patrón dice que te cansado y te van esperando, porque cuando Dios te siente está buscando un recipiente de adorar. Y yo entiendo que tú estás santificada. Si estás santificada, Jehová va a descender sobre ti. Entonces te hace rato. Mira tu hermano, prepárate, porque Dios va a descender. Pero escuche esto. Dios habla con Moisés. Habla con el pueblo y dile que él iba a descender sobre el campamento. Porque el pueblo está demandando que Jehová hable con él. Pero Dios dijo a Moisés, dile al pueblo que se santifique 3 días. Mandó a decirle al pueblo, porque yo entiendo que debemos estar santificados para que Jehová descienda. Se inmunda, Jehová lo mata al instante. Voy a repetir. Todo aquel que inmunde no se guarda, Jehová lo mata. Porque la presencia nunca puede ser depositada de un vino que esté dañado. Santo Dios. Y yo entiendo que esta generación debe santificarse más. Mucha generación demandan señales, demandan presencia, pero están muy contaminados. Hermano, guárdese para Dios, guárdese íntegro delante de la presencia, porque es importante. El día que Cristo viene, no va a venir a buscar un pueblo contaminado, sino un pueblo que se guarde en espíritu y en verdad. Y dice Dios, dile, Moisés, dile que te santifique. Si ellos quieren hablar conmigo, yo creo que ellos se guarden para mí. De repente dice que el pueblo comienza a santificarse.
avance. Pasó el primer día, segundo día, tercer día. Y la palabra establece que de repente dice que el monte comenzó a humear. Diablo mío, está humeando el monte. Y el monte humeaba. El monte se estremecía en gran manera. El monte, hermano, estaba botando fuego. Esto no era normal lo que estaba aconteciendo. Dice que el pueblo, hermano, comenzó a temblar. Porque delante de Dios la tierra tiempo. Porque Dios, porque de repente, hermano, aquel pueblo que estaba motivado a hablar con Dios, mi hermano, no es fácil hablar con Dios. No es fácil hablar con Dios. Usted puede hablar con su papá, pero hablar con tu hermano no es serio. Los discípulos tenían que lavarse la boca antes de hablar con tu hermano. Mira, si tú quieres hablar con Dios, límpiate la boca. Antes de mencionar el nombre de Dios, lo que te está diciendo que Dios es sagrado. Dios es sagrado. Suelta el papel en su dedo. Levanta su lado que se tiramos. Hay gente que sabe lo que estoy hablando. Cuando debe decir esto, el diablo tiene que ir. Hay gente que sabe lo que estoy hablando. Habla de Dios. Si yo no te revelo, no te calles. La tierra tiembla. Cuando hablamos de Dios, el monte humeaba. Ay, Dios mío, ¿qué era lo que tenía el monte? No era cualquier persona, no era José, era Dios que estaba en el monte. Encima mamandi kutenyomo. Y comandi tanto Hussein Sophia na Haiso. Y yo takatanindo repetia al suelo. Estoy timando cuatro pueblos. Estoy en casa de culpaíso. Hace rato que tengo sed. Estoy aquí en esta casa. Y yo ya lo hace. Cuidado que sienta de ti, Riponcho. Cuidado que atrás. Estoy llegando de esta casa. Y papo otra vez. Frandueto, cuidado. Que se metió. Y papá. Discúlpame si le quemamos el opinión. Si el lenguaje cambia, lo que pasa es que estoy hablando de mí, cuando yo pienso, los grandes y todo falta, me están provocando en esta casa. No van a aguantar la gloria, van a tener que partir esta casa, porque la gloria la va a comenzar a partir, muy pequeña le va a quedar. Dios mío, de lo que estoy hablando aquí, agarra tu maleta que lo vamos a partir. Estamos muy pequeños, estamos pequeños, vamos para afuera. Tome asiento. Porque no me aguanta lo que siento aquí en mi cuerpo. Dios, con lo que tú me dices. Dios me está hablando en el espíritu. Cuando Christopher, estoy aquí en esta casa. Me pasé aquí en este lugar. Si yo me hice Christopher, como manso de fierro, lo voy a recompensar. Como fuiste fiel en lo poco, lo voy a recompensar. Todo aquel que estuvo desde el principio, lo voy a recompensar en esta casa. Todo aquel que se guardó, lo voy a recompensar. Entonces, todo aquel que lloró, lo voy a recompensar. Todo aquel que botó lágrimas del altar, lo voy a recompensar. Y tratando de cantarse, lo voy a recompensar. Yo veía como clamaban desesperadamente, diciendo, Señor, ¿cuándo viene el cumplimiento? Pero Dios me dijo, como viene de camino. Hay gente que están peleando como la tierra. ¿Cuándo que viene el cumplimiento? Así dice Dios, el cumplimiento se acelera. Se acelera, dice Dios, prepárate. Gloria a Dios. Dice Dios, pastora, lo voy a hacer. Porque le sentí, miré el lugar, dice el Espíritu Santo. No temas que yo suplo, hermano Santo. Yo suplo lo que hace falta, dice Dios. Acelero la promesa. Tranquila, dice Dios.
No me quedo con lo de nadie. Como aquel que me fiel yo lo recompenso. Eres celosa por la obra. Vaya para Carilos que haya. Y yo soy fiel con lo que son fieles. Tranquila, te quítame tu boca para que tu avance. Tranquila, no te hace falta nada. Le da tu de cosas para dejar los campos y hacer campaña, tanta cosa. No fue tranquila, yo sé lo que haga falta. Porque tu mentalidad no es pequeña, me dice Dios. Tu mentalidad es bandida, tranquila que los recursos no te van a faltar. Yo tengo gente para que te bendiga, dice Dios. Así dice Dios. Estás en la memoria de Dios. Viene aceleración para esta casa. Te doy un templo hermoso. Un templo hermoso, dice el Señor. Porque no ha cambiado el diseño en esta generación. Una aguja y suena. No la rompe porque es así. Soy yo que la hablé. Esa vida una mansión. Lo que hace lo que vuelva a usted. Para que yo le pueda contar de la generación. Ahí tendría ahí dejando Dios. No llega tanto porque no nunca llega tarde. Así dice Dios, pastora. Ahora yo renuevo tu fuerza como el búfalo. Es un roble, dice Dios, los robles no se parten. Y la guerra que tú tienes no son normales, me dice Dios. De aquí yo saco hija para que pastore. Obviamente aquí que tienen llamados pastorales. Así dice Dios, tranquila. A su tiempo tú lo vas a empujar cuando te rebeles. Porque soy Dios, discúlpeme si yo me agarro en profecía. Así dice Dios. No relajando. Esto aquí está muy pequeño para lo que se va a estar entrando el año. Vienen prostitutas, delincuentes, gente afligido para este lugar. Recíbanlo con los brazos abiertos. Si te damos por tu pueblo tranquilo que viene también. Porque yo soy Dios. Escuche esto. Y dice que Dios habla con Moisés. Y cuando Dios habla con Moisés, dice: mira, Moisés, mira el pueblo que se prepara. De repente el pueblo está preparado. Cuando el pueblo se prepara, hermano que me escucha, dice que Dios descendió en el monte. Porque Dios siempre desciende cuando un pueblo está preparado. Gloria a Dios. No es lo mismo usted llega al culto por venir, que Dios te esté esperando. Gloria. Esto, Dios no se manifiesta ante un corazón que esté preparado. Gloria a Dios. El día que Dios descendió en el Pentecostés era porque ellos lo estaban esperando y estaban provocando que descendiera. Lo que Dios ha dicho, hasta que tú no te prepares, yo no puedo descender. Yo decía anoche en una actividad que en este tiempo la gente está siendo bautizada con agua. Fuera la Biblia. Sí. Dice la Biblia que Jesús dijo: mira, no seré bautizado con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. En el bautismo de Juan bautizaba con agua, pero Jesús bautizaba con fuego. Pero también una generación de jóvenes y adultos que solamente son bautizados con agua y no cantan la lengua. Pero viene una generación que va a ser bautizada con el Espíritu Santo y fuego. Que cambie un sector y un barrio que tú tengas Espíritu Santo y fuego. El sistema, hermano, no va a cambiar a nadie. Es el Espíritu Santo y fuego. Donde el Espíritu Santo se mueve, Él hace el trabajo. Lo que pasa es que estamos buscando métodos para cambiar los amigos. Esto no tiene cambio, es el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad.
fe. Gloria. Y algún día, siendo yo uno de los creyentes, se metió un espíritu muy fuerte. El culto estaba muy normal y había una joven como de 18 años. Comenzó a danzar en el espíritu. Digo, nadie se vaya de aquí. Gloria a Dios. Todo el mundo cogiendo su bulto. Ahí se pasó a su casa. Si ya cierren la puerta. Yo, bueno, si no, yo no voy a decir qué es lo que está pasando aquí. Sin entender nada. Que cierren la puerta. En ese tiempo en el barrio estaban matando a la gente como que era matar a cualquier animal. Gloria a Dios. Los tigres más no podían salir a la calle. Y eran como las 10 y pico. Decía, nadie se vaya de aquí. Gloria a Dios. Comenzó ella a profetizar en profecía todo que estaba en el culto. Oye, a todo el mundo, uno por uno, diciendo la cosa clara. Te pasó esto y esto y esto y esto y esto. Comenzó a llorar. El Espíritu Santo golpeando la pared a todo el mundo. Yo voy a lo que pasa aquí. Yo Gloria a Dios. ¿Y saben lo que digo? De repente digo yo, bueno, a mí tienen que decirme algo. Yo no vine aquí por venir. Mi papá llamando, mira, Christopher, van a ser las 11. Muévete para la casa. Yo, papi, pues, está pasando algo aquí. A mí tienen que hablarme hoy. Aleluya. Que venga, tú no oyes. Yo, papi, espérese, mire, hay algo que usted no entiende aquí. A todo el mundo le están hablando. No sé, parece que Dios que está metido dentro de ella y le están profetizando. Sí, papi, te voy a buscar. O mira lo que va a hacer. Digo, bueno, párlese, digo, hablamos ahorita cuando llegue a la casa. Y de repente, pastor, la mujer comenzó a profetizar a la joven a todo el mundo. Comenzó a llamar gente que no estaba en la iglesia. Que venga ahora. Tenían que ir a buscar, corriendo. La gente caía en el piso de repente. Gloria a Jesús. Yo estaba provocando yo que Dios me hablara. Porque yo entiendo que tú tienes que preguntarle a Dios que tú necesitas. Amén. Dios mío. ¿Sabes algo? Nunca vaya al culto simplemente por ir. Ay. Yo siempre Gloria a Dios. pregunto a Dios, ¿para qué tú me has llamado y qué tú quieres que yo haga? Ay, Gloria. santo. Aleluya. No venga simplemente a ocupar un banco. Sí. No, ay, no me entendió. No venga simplemente a ocupar un banco ahí. Porque si fuera así buscamos gente que esté en el mundo y lo sentamos. Sí. Ay, Para algo Dios te trajo de tu familia aquí a esta casa. Lo voy a repetir, por algo Dios te trajo. Si Dios te trajo fue a cumplir una asignación en tu familia. Hay gente que están atando la brujería. Hay gente que están atando la delincuencia. Aunque la guerra sea fuerte, debe resistir. Le digo, Señor, tú vas a tener que ser algo conmigo. En familia nadie era cristiano. Le decían el loco de la casa. Dios conmigo, el loco. Todavía habíamos sido predicando frente al espejo. Pregúntese dónde decía, bueno, ¿para qué tú me has llamado? Si fue a predicar, yo voy a predicar. Y la gente no me creía. Yo le digo, Christopher, suelta la pelota. No va a dejar para los Estados Unidos. Tuve que dejar play, hermano, sabiendo que era mi sueño. Tuve que abandonar en un altar. Porque dime, Christopher no va para allá afuera como pelotero ni tampoco por un estadio. Va a tener que ir como profeta. Lo que te estoy diciendo, que Dios conoce los sueños y el tiempo. Antes tú llamaste, Dios te llamó primero. Lo que te voy a decir no eres tú que manda, es Jehová que manda en tu vida. Es Dios que manda. Si te cae aquí el diablo, cuidado, agárrala. No canse, agárrala. Que fallo, el pueblo no es guapo. Suénico, no hay Dios que te transporta. Porque hace que se me quede acá. Es que Dios le habló. Fui yo que te hablé. La puebla y pam, 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 pam. Siento que puede que yo que mando que dice Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Siento que el poder de Dios. Hay gente que el Señor la confrontó para estar aquí. Porque que te trajo, te dice Jehová. El diablo te quería matar, yo te traje. El diablo te quería que yo te traje. Es porque te amo, dice Dios. Gracias, alabanza. Oh, vive Cristo para siempre, aleluya. Vamos. Aquel Y él también que son marcados por Dios. Gloria. Presento aquí en el campamento. Hay gente que son marcados por el Padre. La gloria de Cristo. Hay gente que ya
Gloria a ¿Qué te Dios. sientes? Aleluya. Gracias, Señor. Alabanza. Oh, gloria que vive. Aleluya. Aleluya. Gloria al Rey. Aleluya. Gracias, mi Dios. Mi alma engrandece al Eterno. Aleluya. Gracias, mi Dios. Escuche esto. Santo eres, Señor. Espíritu Santo. Lo más lindo y lo más hermoso Gloria a Dios. es cuando uno entiende el llamado que Dios te hace. Amén. Gloria a Dios. Escuche esto. Lo más lindo cuando Dios desciende en tu casa Gloria. y Dios comienza a obrar. Escuche Gloria. esto. Todo aquel que se convierte, recuerde, Poderoso nuestra Dios. guerra no es contra sangre ni carne, Gloria. sino contra principados, demonios, huestes espirituales. Gloria a Dios. Lo primero que mi papá me dice, Christopher, cuando yo papi me convertí, me dijo, mira Christopher, te voy a decir algo. Yo mi papá, impío, escuché esto, se convirtió ahora con la gloria de Dios. Aleluya. Siento impío. Me dijo, mira, Gloria. ¿tú sabes lo que me dice? Yo, claro, papi, yo me convertí. Porque cuando yo a los testigos de Jehová, no me decía nada, Aleluya. callado, Gloria a Dios. porque ahí ni se adora ni se hace nada. Alaba. Gloria a Dios. Escuche esto, cuando a los testigos de Jehová no se alababa ni se hacía nada, callado. Aleluya. Ni ya se podía decir, pero escuche esto. Cuando me mira Cristo, pues, y tú sabes lo que va a pasar. Tú vas a tener que pelear con seres espirituales. Gloria a Dios. Yo no conozco lo que mi papá está hablando. Y dije, mira, tú vas a pelear con demonios. Yo pensé que luego me estaba metiendo miedo. Le dije, mire, no importa el pleito, mas yo sé lo que yo hice. Gloria a Dios. Y yo sé con qué yo voy a pelear. Lo que yo es bueno, aunque mi familia prende con brujería. El día que Jehová descienda, se va la brujería, se va los altares, se van los demonios del Padre. Ustedes saben que con un cristiano el diablo tiene que respetar. Y le voy a dar 7 días para que salgan de este sector, porque Jehová manda en mi casa. Digo por qué, porque tenemos que ser valientes. Gloria. No importa que te mude un grupo al lado y comienza a mover la campanita, mueve la tuya también. Y que Jehová está aquí en mi casa, alto Dios. Y como dijo Jacob, Jehová estaba aquí en este lugar y yo no lo sabía. Ay, ay, ay. Puertas de casa de Dios y puertas del cielo. Pues escuche esto. Gloria. Hago mi parte a mí. Santo. Bien que Juan comienza a enseñar, decía, arrepentid convertido para que vuestro pecado sea borrado. Amén. Gloria a Dios. Y ahora le digo, mira Juan, viene uno y al que tú veas descender la paloma, ese primer punto a Juan le señalaron. Gloria a Dios. Segundo punto, le dijeron, Santo. y el que él vea descender la paloma, ese es el enviado. Estuvo 30 años en silencio, Gloria. 30 años en el anonimato. Nadie sabía de Jesús, simplemente era un carpintero normal. Gloria a Escuche Dios. esto, María la tenían calumniada. María, hermano, Dios. la señalaba. Gloria. María se escapó. Santo. María pasó eso porque nadie sabía. Porque hay momentos que Dios permite que tú estés en silencio. Gloria. No solamente conozca a Dios en el terremoto ni en el fuego. Ay. Gloria a Dios. Conócelo en el sitio pasible. Amén. Gloria a Dios. Hay varios niveles donde tú debes conocer a Dios. Está el tiempo crono, que es el tiempo del hombre. Pero está el tiempo cairo, donde Dios interviene. Pero está el tiempo ayón, digan conmigo ayón. El momento que tú estás en silencio, que piensas que Dios no está ahí. Gloria. Pero está el tiempo pleroma, que es el tiempo de la promesa. Pero está el tiempo pleroma, que es el tiempo de cumplimiento. Lo que Dios te está diciendo va a pasar diferentes tiempos, pero yo estoy ahí contigo. Pero escuche esto, cuando Juan ve que viene camino y dice, bueno, aquí hay el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan está hablando del Mesías, está hablando de Cristo. Cuando él dice, bueno, no soy digno de tratar su calzado. Juan está diciendo, aunque era el predicador del momento, aunque era el predicador que tenía fuego, el que venía era mayor. Lo que te digo que no tenemos que tener competencia en un púlpito. No es que balance y que habla más lengua, ni el que cante más lindo, no, no, no. El que viene será mayor. Simplemente soy la voz que está luciendo el camino del que viene para la tierra. Escuche esto. Sigue hermano, porque algo pasaba. Era que los fariseos tenían su templo bonito, pero no tenían gloria. Lo que representa un templo no es las 4 paredes, eres tú, soy yo, y la
Porque Saúl nunca tiene una relación con Dios. Todo aquel que no tenga relación con Dios nunca se va a preocupar por la presencia. Dios mío. Lo que te estoy diciendo es que David importó con la presencia con palacio seco. Nunca viva si no tiene presencia. Todo aquel que no tenga presencia está muerto en la tierra. Dios mío. David dijo, él me fue un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Lo que David está diciendo que es mejor la presencia. Que está caminando con millones y tener el banco. Hay gente que tiene millones de apartamentos, pero no tiene lo que tú tienes. Ay, Dios mío. Sí. ¿Sabe qué? Aquellos reyes de la antigüedad tenían millones, pero tenían el cantelazo que tenía Elías. Y lo que representa en este tiempo, no es lo lindo que tú eres, ni la ropa que tuviste en la presencia. Ay, Dios mío. Mira tu hermano, no tengo dinero, pero tengo presencia. No tengo dinero, pero tengo gracia. ¡Gloria! Santo. Lo mejor es tener gracia. Si no, pregúntale a Esther, Gloria a que Dios. Esther tenía gracia. ¡Gloria! Santo de Dios. Nunca dejes que te quiten la gracia. ¡Gloria! Pero ¿sabe qué pasó cuando llegó Jesús? Dice que Jesús cuando llega, hermano, la gente está viendo paso, está caminando, pues bueno, ¿quién es que viene aquí? Pero este es el hijo de José, el carpintero, sí, te están conociendo como la cocinera que cocina lindo, pero te van a cocinar como la guerrera que tiene el pato. Fíjate, hermano, ¿cómo me están conociendo ahora? Me están viendo que dame parte de ella. Me están conociendo como la guerrera que va a deportar. Me están conociendo como Dios me habló. Hay gente que me va a llamar para que profeticen. Hay gente que portan un llamado que van a despertar. El diablo va a tener que explotar. Te estoy diciendo que van a despertar. Ven que te están durmiendo. Es que hay gente que van a despertar en esta casa. ¡Gloria! Gracias, Dios. Santo. Agua con no. No agua con no. Shalem Akaya. ¿Qué me está diciendo? Eki. Ay, no, chico, no. Alabanza. Tú presto aquí. Aleluya. Así voy a ministrar. Siéntase. Santo eres Jesús. Oh, gloria. ¡Suéltalo! Dame 4 minutos para ministrar. ¡Gloria a Dios! ¡No le baje! Abra la calle, hermano. Vive con No lo pongan en la culpa, no. Voy a ministrar acá. Escucha esto. ¡Gloria! Y Jesús, Gloria. cuando llega al lugar, Juan comienza a negarse, diciendo, no, bautízame tú, amén. Dice, no, bautízame tú. Era que tenía que cumplirse la bautiza. Juan tenía que bautizarlo. Gloria a Que fue el menor. Gloria a Dios. Y esto, a todo el mundo le llega su tiempo. ¡Gloria! No hay que desesperarse. Amén. Escuche bien, estamos en el anonimato, que nadie nos te conozca. ¡Gloria! Pero lo importante es que Jehová te conoce a ti. Amén. No tenemos que proyectar antes de tiempo. Amén. Dios se encarga de proyectarte lo que tú tienes. ¡Gloria! Lo que tú tienes, el potencial que hay aquí, lo van a tener que mandar a buscar. ¡Gloria a Es que Dios! lo estoy llamando aquí. Hay gente que Jehová saca de aquí, porque lo está preparando. Mantente en el secreto, que Dios te va a seguir. Sí, lo tengo que decir. A David nadie lo conocía ni tampoco Jesús. Gloria a Dios. Pero lo importante cuando el cielo habla de ti es lo importante cualquier otra cosa. La crítica no te van a matar. No importa lo que el diablo diga y lo que la gente diga, lo importante es que Jehová habló. Sí, y eso cuando llega, hermano, dice que entra al Jordán, bien domingo, Jordán. El Jordán significa donde Dios desciende. Oh, Dios mío. Cuando Jesús descendió, escuche esto, dice que de repente los cielos se abrieron. Y cuando los cielos se abren, amado que me escuchan, dice que salió una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Escuche esto, no habló ni Herodes, el presidente, habló Dios. Porque hay momentos que la gente no te va a creer que te convertiste. Escuche esto, dice, pero ven a fulana, diga se convirtió a Cristo. ¿Qué le pasa a ella? Y siempre está bueno el 24 el 25, dile, te equivocando. Fue que Dios habló, y no habló de el mundo. En el mundo no hay nada. Aquí me quedo, yo muero en el altar. El diablo no dando cuenta que el diablo lo está haciendo. Si el diablo anda ofreciendo un bizcochito, es que levante tiene una panadería. Diablo, quítame con tu oferta.
hermano. Tengo que cuenta mi pastor. Si no fuera por Dios, no estuvieran aquí. Ustedes que fácil la guerra no hay que pedir. La guerra aumentada no se puede orar. Tampoco se puede ayudar. Una guerra fuerte, hermano, cuando estamos viendo loco. Pero ahí aguanta un poco más. Mira que cuando aguanta. Hay turbulencia, pero aguanta. Hay guerra, pero aguanta. Hay guerra, pero aguanta. La voy a hacer contigo. Aguanta un poco más. Cuando llegue el año, cuando vuelva, te voy a visitar. Siguiente de aquí, cuidado, dale la niña. Cuidado, el viento también. Entonces, te meteré de cuidado. Si van a coger, el diablo escucha que todo te mueve. El diablo sabe que el pleito va. Y que la aguanta. Pelea, guerrera. No te detengas. Ahora trabaja. Tú que tablete dice Dios. Yo le contigo, te sientes sola. Te sientes como una tiniebla que te agarra. Despégate. No me va a agarrar. En mi casa manda a Cristo. Gracias a Dios. Esto. Aleluya. ¿Sabes qué Dios te dice? Aleluya. Yo estoy mirando todo. Aleluya. Sí. Estoy viendo todo, dice Dios. Gloria. Ay, amor, ganaya. Y cuando la cosa se pone más oscuro, Gloria a Dios. Jehová está ahí mirando. Amén. Pero yo peleo por ti, mujer. Aleluya. A la idea, yo. Siente que están corriendo tu territorio. Pues al diablo, eso me costó sudar. Porque comencé a que lo tengo en el año completo. Entonces, fue que yo vine a hablar. Gente que están llorando como Sama. Todo el mundo se fue. Y Sama se paró en el campamento. Dijo, ¿saben qué? Mándenme aquí en mi territorio. Pero nadie me saca. Lo que yo siempre año entero. Lo que Dios te está diciendo, mujer. Pelea por tu territorio. Pelea por tu llamado. Pelea por tus hijos. Escuchen esto, yo voy a ministrar. Está bueno, me da ganas de amanecer aquí platicando. Dice que en el fondo desciende al domingo, al Jordán, cuando desciende el mango, descendió una paloma Gloria a Dios. que reposó sobre Jesús. Aleluya. Que yo vea esta palabra. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Trata de mantener el Espíritu Santo. Santo. Lo voy a repetir. Espíritu Trata de mantener el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Lo primero que Juan vio fue que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y mandó preguntarle por eso, si él era el Cristo o tenía que esperar otro. Lo que Juan quería ver si se mantuvo el Espíritu Santo sobre él. Porque hubo mucha gente que comenzaron bien pastores, profetas, pero ya no tienen Espíritu Santo, son activadores del escenario. Lo que viene diciendo que todo el mundo cambie, pero que nadie te cambie a ti. Lo que tú te conociste el día, que nadie te lo quite, dice Dios. Yo fui que te hablé, Santa Puta, y va a tener un fuego tremendo cuando quiera abandonar. En el día que ya soltar todo, yo sé que no es fácil, pero aguanta, el fuego te va a agarrar. Y no se puede correr, ponte de pie, te siento, vente. Voy a gritar, ponte de pie, aquí está que la tiene que tocar, Alfonso, rompe tu mica, no, ahí me sale la tiene el campamento. Ahí está aquí en el lugar. Sala más buena, voy a meditar. Gloria a Dios. Aleluya, Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Gracias a Dios. Alabanza al que vive. Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios amado, aleluya. Gracias, mi Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Atienda aquí, voy a ministrar. Gloria a Dios. Levante su mano para arriba. Gloria. Gloria. Soleva Uñaya. Espíritu Santo. Precioso Jesús, aleluya. Hay dos ángeles aquí en el campo. Gloria a Dios. Dos ángeles ministradores allá aquí. Gracias a Dios, Vienen a aleluya. fortalecer. Gracias a Dios. Van a llenar recipientes de aceite aquí en este día. Amén.
Los ángeles se van a pasear y van a fortalecer personas. Gracias. Gente que va a sentir un toque de espalda, toda carga, Ey, santo todo Dios. peso que tiene, el ángel se lo va a quitar. La gente va a sentir un fuego en la parte de abajo de los pies. Va a ocurrir una caída. Gente va a sentir un fuego en la cabeza. Tiene de nuevo, me dice Dios. Gloria a Dios, Hay aleluya. gente que voy a activar porque están peleando un pleito en estos días muy peligroso, Gloria a me Dios, dice Dios. aleluya. Ey, santo No Dios. pueden dormir, ni a una semana, una Gloria al Rey, Hay gente que en aleluya. estos días no pueden dormir porque se levantan hablando en lengua. Santo Dios. Dice Señor, ¿qué es lo que pasa? Que no puedo meter, estoy levantando, dice Dios. Porque debe interceder en esta día. Debe interceder por tu familia, sobrino, primo que están en la calle. No te puedo dejar dormir, te dice los ángeles van a entrar, van a activar gente que van a tener espada en su mano de fuego. Van a agarrar lenguaje grande, que van a darte gloria. Y Gloria. así que gente que van a caer el ángel va a comenzar a tocar. Ahora que el ángel pasea tu hay gente que van a sentir fuego. A que comience a activar ahora. A que comience a activar ahora. Yo te activo, dice Dios, en una calavera encima de la torre. Yo te revelo lo que va a acontecer. Y así que te voy a cambiar el lenguaje. Te meto en posición y en nivel. Dice Dios, prepárate, mujer, que viene un lenguaje de guerra. Los demonios van temblando en tu favor. No te dejes aquí. Suene cuidado, que no tu duende o alguien paseado. Suene por cuidado. Así que los no te detengan. Que el pleito va a pasar. Te llamé que van en peligro. No te calles, dice Dios. Suelta, suelta. Recibe el manto, recibe el fuego. Más. Suelta ese lenguaje, suéltalo. Suéltalo. ¿A qué le temes? Suéltalo. Suéltalo. Hay altares que caen. Te tienen rodeada, me dice. Te tienen rodeada. Pero el diablo no te va a detener. Suelta, suelta. No te dejes que te calle. El diablo va atrás. Entonces una nube aquí pesada. Ángel, espérate, ande levanta tu mano, ven acá, amigo. Ahora, levanta la mano para arriba. Abajo un día acá. Gracias, Dios. Gracias, Nazareno. Dice Dios. Allá fallo. Te entrego algo que está peleando. Gloria a Dios. El momento que te sientes sola peleando un pleito. Es una columna, dice Dios. La columna recibe fuerte ataque, me dice Dios. Es un roble plantado. No solamente te golpeó por un lado, por los cuatro lados te golpea. Viendo los cuatro vientos golpeate, porque en la posición donde tú estás es un nivel superior. Yo siento una responsabilidad en tu yo no sé lo que Dios va a hacer contigo, pero el Señor te posiciona y te pone al frente de algo. Porque lo que tú peleas te importa mucho las armas. Y así te digo tranquila que yo te recompenso. Porque así como pelea por muchas cosas, voy a pelear por tu familia. Siempre mayor chiquito. Señor, tranquila que yo soy Dios. Señor, tranquila que yo te cubro.
Lo que yo no he sometido voy a cumplir. Tinta taía, una caída ya calla. Pero tranquila, dice Dios, paz en medio de la tormenta. Y más allá vencedora, dice el Señor. No te has rendido, dice el Espíritu Santo, aún sabiendo que no puedes más. Como quiera, levanta tu mano y me adora. Hay momentos que pide voz de Dios, te va tranquila cuando nadie te habla. Porque saben que yo hablo contigo en intimidad. Lo importante que yo hablo contigo. Hay momentos que los profetas no necesitan voz de profeta, sino voz de Dios. Mire la voz de Maputa y aquí te dice Dios, mujer, tranquilas, aguanta dentro, aguanta porque te acelero, dice Dios. Cuando te revele la palabra, cuando yo te mando de la palabra, da la palabra, dice el Señor, donde yo te mande, sea vecino, sea quien sea, ve allí y da la palabra. Y cumple solamente, te dice Dios. Un ángel te va a fortalecer ahora. Ángel ahora fortalecerá toda carga ahora en el nombre de Jesús. Ángel va tocándolo más. El ángel va a comenzar a tocarte más. Más. Estoy quitando todo el peso en la espalda. Más. Tócala más. Tócala más. Hay un toque ahí. Más. Mi alma te bendice, Rey. Levanta la mano para arriba. Vamos a Naya tayo ko na. Venga acá, Gatela. Gracias, Jesús. Aleluya. Naya mo ko na. Gloria a Dios. Ay, eres. Levanta la mano para arriba. Gracias, Jesús. Se envían aquí, mi amor. Gracias, mi Jesús. Así dice Dios. Aleluya. Shana ocupa el reino. Gloria. Sé de dónde te traje, dice Dios. La ojo y me enseña. Gloria. Y sé de tantas cosas que te libraron. Tan suena Gloria. había cosas que te perseguían fuertemente para eliminarte. Pero hay una marca en ti que refleja. Ay, Sonia Hakashi. Gracias. Bella campaña detrás de ella de demonio. Gloria. Señor, te trajo aquí con un propósito fuerte, me dice Dios. Ya va y señaba un día caí. Señor, le tengo un lugar seguro, dice el Espíritu Santo. Porque voy a despertar algo que duerme en ti. Así dice el Señor, tranquila, porque no te pueden tocar. ¿Cuántos días tiene ya que te convirtió? ¿Cuántos meses? Chama puta, no se le vaya. Y así dice Dios, tranquila, que no te van a tocar. Hay guerra en tu mente fuertemente. Ustedes pero yo vengo sanando todo en tu corazón también, dice Dios. Hay un trabajo, dice Dios. Porque yo voy ahora mismo. Gloria a Dios. Me golpeaban algo en el mundo espiritual pidiendo tu cabeza. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué me dice Dios? Pelea porque tú no vas para afuera. Gloria. Yo sé de qué familia tú vienes, pero tú tienes el canal para romper todos los bandos satánicos. Aquí te Dios va a pelear. Porque se acuerda que tú también sabes que tú lo ves. Ahí te voy a pegar un martillo para que martille. Porque hay algo que debe romper primero antes de comenzar a trabajar pinche. Ayúdame que te voy a llevar al mundo espiritual para que pelea el tiene que romper ahora para que comienza a trabajar contigo. Métele la cabeza que no va para afuera.
allá afuera hay un equipo de levanta tu mano que tenemos que tener un pleito aquí. El diablo la quiere sacar. Tu mundo está en este tiempo por algo fuera. No eres cualquier mujer. No levanta la mano a él. Alguien toca la hora, tócalas. Tócalas. Ahora más. También ahora que tomen el dos, tres, ahora, más, suelta, ahora, suelta la copa, Aleluya, Padre, gracias. Gracias. ahora en el nombre de Jesús, Padre, cubre, Aleluya. paz. Poderoso es tu nombre, Jesús. Padre hermoso. Declaro alivio ahora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Está llamado Aleluya. en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Rey amado. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Precioso Jesús. Gracias. Aleluya. Ahora. Gloria a Dios. Paz. Now with him ahora. Mi alma te Siéntalo. bendice, Rey amado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntate. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Jesús. Poderoso es el Señor. En el nombre de Jesús. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Nama mo mayaka. Gloria. Mayaka. Gracias, Sige. Jesús. Gracias, mi Jesús, mi Levanta la amado. mano. Gracias, mi Jesús, mi amado. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Dios mío, sobre la joven fortaleza. Tao mínimo hay capacidad. Padre, cubre ahora en el nombre de Jesús. Allá va un hijo y ganamos vaya Señor. Dice el Señor, yo renuevo tu armadura. Dase y boca porque tú eres mi guerrera, dice Dios. Veo armadura desgastada, pero yo la renuevo para que penetre el Espíritu Santo. Dice Dios, no trabajo lo que me está pidiendo, dice el Espíritu Santo. Un día había casi ya, pero tranquila. Porque yo estoy contigo, te dice Dios. Señor, me ha sido fiel, dice el Espíritu Santo. Único, Shayana, guarda silencio, dice el Espíritu Santo. Una cambia, porque yo trabajo y luego cambiando todo, dice el Espíritu de Dios. Está más cerca de lo que tú esperas, me dice Dios. Le cambia una llama, simplemente adórame, me dice Dios. Aunque te ha costado la cosa muy difícil, yo estoy contigo. Trabaja, dice Dios, trabaja y dame gloria solamente, dice Dios. Yo renuevo, dice Dios. Hay un renuevo en ti, dice el Espíritu Santo. Vas a escuchar más la voz del Espíritu Santo. Oye, Señor, voy a hacer un encuentro contigo para el Padre. Porque voy a hablar contigo, dice el Señor. Dice Señor, yo activo la visión y la revelación. Señor, volverá, dice Señor, volverá de nuevo como era. Santita, copa y cansoquina, Señor, tranquila que yo estoy ahí contigo. Nanto tú allá. Porque Él sabe y edifica su casa. Di ambao ahí, yo sé lo que permito, te dice Dios. Deja que Dios trabaje tranquilamente. Santo, porque te voy a sorprender, dice Dios.
practica, no pone capa y no le cuenten a nadie, solamente habla contigo. Tanto cita contigo, porque yo soy contigo, tú conmigo, te dice Dios. Aguanta un poquito más solamente, dice Señor, así como aguante, dice Señor, vendrá la bendición sobre tu vida. Digo, no, porque le está pidiendo a Dios, te dice el Espíritu Santo. Yo sé cuando te lo voy a entregar. Para darle un abrazo a ella. Sí, mamá, un abrazo, pastor. Mamá, está ahí. Una. Sí, una. El Señor tiene una madre aquí, tu pastor. Señor, tranquila, habla con ella solamente. Hija amada, dice el Espíritu Santo. Amaya, levante la mano. Alabanza que vive. Ya casi estamos terminando. Vaya, allá. Ven acá. Ven acá también. Vamos a dar Amaya. Precioso Jesús. Levanta la mano para arriba. Precioso Jesús. Gracias, mi Jesús, mi amado. Gracias, mi Dios. Espíritu Santo. Mi alma bendice a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La mano como Dios camina. Espíritu Santo. Gloria a Dios, al que Para vive. allá. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Señor. Hay un hombre nuevo en ella. Espíritu Santo. Gracias, La mi mano Jesús. apoya. Gracias, Dios. ¿Quién se acuerda de la vara de Aarón? Amén. Amén. Mamá y todo. Y el Señor, eres la vara de Aarón que va a florecer. No importa de dónde venga, tu vara va a florecer. Gloria. No será cualquier flor, me dice el Señor. Es una flor que va a aportar gracia donde te mueva, dice Dios. Tú vas a culpa y acá. Si tú supieras cuánto Dios te ama, tan flor. Y no, yo sé que no es fácil la guerra, no sé que no es fácil los pensamientos, pero tú estás aquí. Fui yo, dice Señor, que te hablé. No importa la guerra tan fuerte, aguanta hasta el final. Que así aguantan los valientes. Y no saca más una, quédate aquí, dice Dios. Señor, quédate aquí. Gloria. Yo trabajo, dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria. Trabajo en todo lo que tú necesitas. Señor, pide lo que tú quieres que yo haga por ti y por tu familia. Oye, aquí me dice, pide lo que tú quieres que haga por ti y por tu familia. Porque escucha la boca que habla, pide lo que tú quieras. Que piensa que Dios no está ahí, pero Dios está hablando y está hablando, dice Dios. Ayer te da rodillas fuerte, aguanta, que estoy contigo. ¿Verdad que te va a fortalecer arriba? Ángel, toca la hora. Ve tocando ahora. Toca la hora. Más. Gloria a Dios. Aleluya. Sube el toque del Espíritu Santo. 1, 2, 3. A un día, bendito acá el coche. Poderosa. Renueva ahora, Espíritu Santo, con una cobertura muy especial. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así dice Dios, pide lo que tú quieras que yo haga por ti. Gloria. Gracias. Porque voy a comenzar a hablar. ¿Qué tú quieres? Gloria a Dios. Así dice el Señor conoce los corazones. Pero lo hará conforme a su voluntad. Gloria. Levanta la mano, guerrera. Gloria a Dios. Aleluya. Con esto termino. Poderoso Jesús. El Señor, te pongo una armadura nueva. Dice el Espíritu Santo. Una armadura nueva. Porque vendrán nuevos niveles superiores, dice el Espíritu Santo. Shalama Kumbayama. Hay momentos que te meten una locura en Dios. Gloria. Cosas que te muertos no son normales, sino que todos muertos, dice el Señor.
Pues Señor, te posiciona en niveles, dice el Espíritu Santo. Canso, puta y camaye. Trabaja en mi obra sin detenerte, dice el Señor. Vai, cama. Todo aquel que trabaje en mi obra, yo lo bendigo, dice el Espíritu Santo. No te preocupes, Señor, te voy a bendecir. Oye, que le sentí ahora una canasta sobre ti. Así es el Espíritu Santo. Prepárate para recibir lo nuevo de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Oh, Señor, ahora recibe fortaleza de parte de Dios. Y sabrán que yo soy yo y fui yo que te hablé a ti. Así que tranquila y aguante el silencio, que mientras han orado intensamente, Dios lo escuchó.